Bien, tiro parabólico entonces es el último tema dentro de cinemática. El tiro parabólico es un movimiento realizado por un objeto cuya trayectoria es similar a la forma de un arco. Cuando lanzamos un objeto con una velocidad que forma un ángulo con la horizontal, este describe una trayectoria que llamamos parabólica, siendo un vector velocidad, por ejemplo en este dibujo, que es la velocidad con la que se lanza la bola del cañón, va a tener una inclinación con respecto al horizontal que le vamos a llamar θ. Esto es un vector, ¿se acuerdan cuando veíamos en la parte, en el repaso los vectores? Vemos que es un vector y para poder resolverlo vamos a tener que buscar sus componentes X e Y. El movimiento de un proyectil puede considerarse el resultado de componer dos movimientos simultáneos e independientes entre sí. Miren la bola roja. Miren, esta línea es el movimiento parabólico. En este caso es una semiparábola porque parte del punto mayor y va a ir cayendo. Si nosotros se haría esta forma, sería una parábola completa. El movimiento que marcamos en rojo va a tener dos componentes. Por un lado, el movimiento horizontal o movimiento rectilíneo uniforme, en el que nos vamos a guiar a través de cuando usamos que tiene velocidad constante. Y otro vertical, que va a ser uniformemente acelerado, ya que es en este eje donde va a influir la gravedad. Si nosotros dibujáramos la trayectoria, fíjense en cada uno de estos puntos, el vector velocidad va a ser siempre tangente a la trayectoria, a la parábola, y el sentido va a ir cambiando punto a punto. Las características del movimiento es que conociendo la velocidad inicial, el ángulo de inclinación y la diferencia entre la salida y la llegada podemos conocer toda la trayectoria. ¿A qué se refiere a conocer la diferencia de alturas? A que con respecto a este punto, con respecto a este, nosotros con este dato vamos a poder averiguar su posición, la posición X, va a tener un desplazamiento y al mismo tiempo va a tener también una posición en el eje de las Y. O esta va a ser la altura. Con esos datos, nosotros conociendo eso ya podemos comentar acerca de la trayectoria del movimiento. Podemos analizar el movimiento vertical independientemente del horizontal, o sea que no es que están relacionados. Lo único que los relaciona es el tiempo. Los ángulos de salida y de llegada son iguales, es decir, este ángulo va a ser igual a este ángulo. Este también le vamos a llamar θ. La mayor distancia cubierta o alcance se logra con un ángulo de 45, es decir, que cuando θ es 45, tenemos la mayor inclinación. Pensémoslo. Si sería menor a 45, es decir, así, lo más probable es que la parábola sea más corta. Ahora, si
sería mayor a 45, por ejemplo, hacia acá, llegaría a lo mejor más alto, pero también caería más rápido. Entonces, la única o la forma en que conseguimos el mejor alcance es justamente cuando el ángulo es de 45. Se logra la mayor distancia o alcance teniendo fijado el ángulo, es decir, que si nosotros dejamos el ángulo en 45, por ejemplo, para poder conseguir mayor alcance tenemos que darle más velocidad. Vamos a verlo mejor. En el movimiento 1, este es el momento 1, vamos a poner con fibrón. Tenemos la velocidad, que va a ser tangente a la trayectoria, y que va a tener dos componentes. Cada uno de estos puntos, fíjense cómo la velocidad se va haciendo tangente al movimiento. Si nosotros dividimos los componentes en cada uno de los puntos, vamos a ver que Bx, es decir, la componente de x, como se trata de un vector que se rige por el movimiento rectilíneo uniforme, va a ser siempre el mismo valor. Es decir, este Bx va a ser igual a este Bx. Es siempre constante. En cambio, fíjense y miren qué pasa con el vector en el eje de las y. Va cambiando. A medida que sube, ¿se acuerdan cuando veíamos tiro tiro vertical? Cuando se lanza hacia arriba, a medida que va subiendo por efecto de la gravedad, se va haciendo nula hasta que llega un punto en donde, como en este caso, no existe mi velocidad inicial, no existe mi velocidad en y, es decir, que mi velocidad en y es 0. Por lo tanto, el vector en el punto más alto de la parábola, el vector velocidad va a ser igual a Bx. B igual a Bx. Porque mi vector y es 0. A esta altura, en ese punto donde mi vector velocidad es igual al vector en x, este va a ser mi altura máxima y yo voy a tener una fórmula para poder obtenerla. Al mismo tiempo le vamos a llamar alcance a la distancia en x desde el punto de partida cuando el punto de llegada es a la misma altura. Es decir, fíjense, en este caso estamos en el 0. Si esto pasaría de largo, igualmente el alcance es donde cruza la parábola con el eje de las X. Vamos a hacer una actividad. Una bala de cañón se dispara con una velocidad inicial de 150 metros por segundo y con un ángulo de elevación de 30 grados sobre la horizontal. Encuentra primero su posición y velocidad después de 8 segundos. Entonces nosotros acá vamos a empezar a jugar, vamos a descomponer el movimiento y vamos a jugar con la relación entre un movimiento y el otro, es decir, en cada uno de sus componentes. Mi primer paso va a ser colocar el eje de referencia, divido BI y BX, sabiendo tengo mi ángulo de inclinación y tengo mi velocidad inicial, por lo tanto, velocidad inicial en X va a ser igual a BX por coseno de θ. En este caso, tengo que B es 150 metros por segundo por 30 grados, por coseno de 30 grados me da 130 metros por segundo. Hago lo mismo con mi velocidad inicial en Y,
solo que lo multiplico por el seno de tita. Esto me da 75 metros por segundo. Ya conozco entonces mis condiciones iniciales. Tengo mi velocidad, tengo sus componentes y tengo el ángulo de inclinación. Ahora tengo que ver qué pasa a los 5 segundos. Fíjense que me pregunta posición y velocidad. De ahora en más, cuando yo hablo de posición, va a ser tanto en X como en Y. No estamos hablando de altura solamente, sino que también estamos hablando de un desplazamiento en el eje horizontal. Lo mismo pasa con la velocidad. Yo voy a tener componente en X y componente en Y. Por lo tanto, cuando hablamos de velocidad, va a ser la suma de dichos vectores. Para la componente en X de la posición, como es un movimiento rectilíneo uniforme, simplemente voy a hacer X va a ser igual a velocidad inicial en X por tiempo, igual a 130 metros por segundo, que es lo que averiguamos acá, por 8 segundos, igual a 1040 metros. Acuérdense que esto es constante. Para el eje de las Y, como es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, voy a buscar la altura, y para eso uso, es la misma fórmula que vimos antes en el ejercicio 14, h es igual a velocidad inicial por tiempo más 1/2 por g por t al cuadrado. Bueno, la misma fórmula, solamente que en lugar de ponerle h, le puse y porque es la coordenada xy. Velocidad inicial en y son los 75 metros por segundo, por 8 segundos, es lo que me da el ejercicio. Fíjense que acá ya le puse el menos acá afuera. ¿Por qué? Porque mi velocidad inicial es hacia arriba y mi gravedad siempre es hacia abajo. Y me va a quedar 1/2 por 9,8 por 8 segundos al cuadrado. Esto me da 560 metros. Es decir, que a los 8 segundos la bala va a estar a 1040 metros en el eje de las X y 560,8 metros en el eje de las Y. Vamos a ver qué hacemos con la velocidad. Como la velocidad en el eje de las X es movimiento rectilíneo uniforme, entonces va a ser constante mi velocidad, por lo tanto en el eje de las X es 130 metros por segundo. En cambio, en el eje de las Y es un movimiento acelerado, por lo tanto, y siguiendo con la lógica, a medida que sube, mi velocidad va a ir bajando, va disminuyendo, hasta que se hace nula y luego empieza a aumentar su valor, pero cambiando el sentido. Entonces, velocidad a los 8 segundos, tenemos velocidad inicial en Y, los 75 metros más G por T. ¿Cuándo? Por regla general, ¿no? El valor, digamos, la velocidad lo ponemos positiva, y G por T es ser negativo, es mayor, voy a tener que, si es negativo, significa que va a estar, la velocidad va a ser hacia abajo. Si en realidad lo que es mayor es la velocidad inicial, esto me va a indicar que el vector va a ser hacia arriba. 75 metros por segundo menos 9,8 por 8, esto es mayor, por lo tanto, mi resultado va a ser negativo, es decir, vertical hacia abajo, y me da menos 3,4 metros por segundo. Con estos dos datos, yo ya tengo la velocidad. Por último, me consulta el tiempo requerido para alcanzar su altura máxima. Es decir, cuando el punto más alto en el cual mi velocidad es solamente igual a la velocidad en X. No existe velocidad en Y.
Entonces, mi altura máxima tenemos velocidad en I es igual a 0 metros por segundo y velocidad en X es constante. Tomando esto como referencia, vamos a decir que mi velocidad inicial, velocidad en la altura máxima va a ser igual a velocidad inicial en I más G por T, entonces despejo T, y voy a obtener que T va a ser igual a 7,65 segundos. El alcance horizontal es lo que hablábamos antes, que es desde acá hasta este punto. Y vamos a llamarlo con la letra R. Profesora, disculpe, antes que continúe, en los ejercicios anteriores, cuando usted calculaba en el eje Y, ponía 130 metros por segundo. Esa parte no la entendí. A ver, la Porque primera, no es 150 ahí. acá arriba. Sí. Eso, pero fíjate que acá estamos hablando del eje de las X. Y ahí estamos en el eje de las X. Ah, bien. Vamos a limpiar un poco. Claro, lo confundí con el eje de las Y. Bien, no. Acuérdense esto. Lo vamos a dividir. Uy, perdón. En el eje de las X, movimiento rectilíneo uniforme, por lo tanto mi velocidad es siempre la misma, va a ser los 130 metros por segundo. Entonces, ya sea en el momento 1, a los 5 segundos o a la media hora, va a ser siempre la misma velocidad. Por eso, fíjense que la flechita esta me indica que es hacia el sentido, hacia la derecha, es hacia el sentido positivo. Cuando hablamos de mi velocidad en I, ahí ya es acelerado por efecto de la gravedad. Entonces, en ese caso, dijimos que si el primero, esto que es positivo, es menor a esto que es negativo, mi resultado va a ser un vector hacia abajo, como en este caso. Ahora, si pasa al contrario, si es mayor la primera parte, va a ser acá. ¿Sí? Esto cuando mi velocidad inicial es mayor al efecto de la gravedad. En cambio, a medida que va cayendo, mi velocidad se va haciendo, el efecto de la gravedad va a ser cada vez mayor y por lo tanto me va a dar como resultado una velocidad hacia abajo. Cuando buscamos la altura máxima, mi velocidad en este punto, acá, mi velocidad en I es 0. Entonces, mi valor acá arriba va a ser el valor de la velocidad como vector, ¿no? Va a ser igual a este. Ahí es donde decimos mi velocidad en I es igual a 0 metros por segundo y en X es constante. O sea, vamos a seguir con los 130 metros por segundo. Tomando como referencia esto de que mi velocidad en I es 0, planteo la ecuación, despejo, fíjense que esto se hace 0, así que se anula. Esto va a pasar de este lado, restando. Y simplemente acá paso dividiendo la gravedad. Como es hacia abajo, me queda
menos 9,8 metros por segundo, esto me da que mi tiempo son 7,65 segundos. Volviendo a esto del tema del alcance, el alcance tiene que ser, y esto es muy importante, a la misma altura, ¿sí? Si no, no lo llamamos alcance, simplemente es el eje de la distancia en el eje de las X. Si esto siguiese de largo, igualmente el alcance es este. Es siempre a la misma altura del punto de partida. Tanto para el alcance como para el tiempo de vuelo, tienen un par de fórmulas ahí en el PDF de la teoría. Así que en este caso simplemente reemplazamos velocidad inicial al cuadrado por seno de 2θ, fíjense que es, en este caso va a ser 2 por 30 grados, sobre G. R va a ser igual a 150 metros por segundo. Fíjense que acá es mi velocidad inicial, no es la componente. Es el valor vector que me da como inicio. Por seno de 2θ, es decir, seno de 2 por 30 grados, sobre 9,8 metros por segundo al cuadrado. En este caso, no importa si le ponen la gravedad, le ponemos el menos adelante. No va a cambiar absolutamente nada porque R como alcance es un valor como el AX nomás. R va a ser igual a 1988 metros. Vamos a tratar, son las y 35, a las menos 10, resolvemos el ejercicio. Fíjense si lo pueden hacer, es la actividad 10. Una bala de cañón se dispara horizontalmente con una velocidad inicial de 120 metros por segundo desde lo alto de un acantilado de 250 metros de altura sobre el nivel del mar. Fíjense que nos da, en este caso, tenemos una velocidad inicial, pero la trampa que tiene es que es una semiparábola. No es una parábola entera. Por lo tanto, no es lo mismo que hicimos recién, que teníamos esta forma, ¿no? Estamos acá arriba. Solamente tenemos esta mitad del dibujo. ¿Sí? Bueno, les dejo un ratito para que traten de hacerlo. Bien, chicos, ¿y cómo les fue? ¿Se complicó mucho? Un poco. Bien, vamos a ver el paso a paso. Lo primero que nos pregunta es, ¿cuánto tardará la bala en caer al agua? Para eso vamos a partir de que el punto donde estamos va a ser nuestra altura máxima. Entonces, en este punto, mi velocidad inicial en I va a ser 0, porque no tengo velocidad inicial. Fíjense que cuando está en este punto acá, que es mi altura máxima, habíamos visto que la única velocidad que existía era la componente de las X. Entonces, mi velocidad inicial va a ser en realidad mi componente en X, es decir, mi velocidad constante en X. Y va a ser los 120 metros por segundo. Si nosotros tomamos esta velocidad inicial de 0 metros por segundo en las Y, y sabemos que a medida que va cayendo, esta velocidad se va haciendo cada vez más grande, entonces mi velocidad final va a ser igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 por G por D. Tengo D, que son los 250 metros, G, la gravedad, velocidad inicial, los 0 metros por segundo. Fíjense un detalle.
En este caso, mi gravedad es hacia abajo y mi velocidad va a ir bajando también. Entonces, tanto mi velocidad como gravedad van a tener el mismo sentido. Acá no voy a tener que ponerle a ninguno de los dos el signo negativo. Lo adecuamos a la fórmula, a velocidad inicial, velocidad final en I, velocidad inicial en I, y a D lo vamos a llamar altura máxima. Despejamos mi velocidad final y va a quedar que es la raíz cuadrada de 2 por 9,8 por los 250 metros, que es mi altura máxima. Esto me da que mi velocidad final son 70 metros por segundo. Con este valor, yo ahora voy a buscar mi tiempo. Lo reemplazo en esta fórmula, velocidad final va a ser igual a G por T más velocidad inicial. Velocidad inicial dijimos que era 0. Velocidad final es la que obtuvimos recién, y simplemente despejamos. Entonces nos va a quedar que el tiempo va a ser igual a 70 metros por segundo sobre 9,8 metros por segundo al cuadrado, es decir, que tarda en caer 7,14 segundos. El punto B nos pregunta cuál será la distancia horizontal desde el pie del acantilado hasta el punto de impacto de la bala. Es decir, Profe, ¿sí? una consulta. Sí. Me dio 7,14, no sé si es casualidad o se Bien. puede hacer con otra fórmula. Se puede hacer. A lo mejor es con otra casualidad, fórmula. lo más probable. No, se pueden hacer con otras fórmulas. Yo la Seguramente. fórmula que usé fue la de altura máxima. Bueno, y de ahí lo despejás, esa es más directa. Claro, de altura máxima y tenía 0, la velocidad inicial por tiempo era 0, por lo que dijimos recién. Bien. Y ahí despejé tiempo. Bien. ¿Está bien? ¿O no? Sí, sí, no importa, es un paso menos. Bien. Lo hiciste más Bien. rápido, digamos. Pero sí, Bueno. está bien. Bueno. Mientras usemos, ustedes fíjense, el resumen de fórmulas que tienen en el campus está dividido por temas, y van a ver que hay una tablita donde van a tener movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Si saben, digamos, distinguir esto, cuando es horizontal, busco el movimiento rectilíneo uniforme, esa fórmula. Cuando es el movimiento en las I, uso movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Sí? Claro. Y yo busqué eso, Siempre. que sea MRV en este caso. Excelente, entonces. Vamos a ver acá. Como decíamos recién, en el momento, la distancia horizontal del pie del acantilado hasta el punto de impacto. Estamos hablando de esto, ¿no? Desde acá hasta acá. Entonces lo que buscamos es el valor de las X. ¿Por qué no usamos alcance? Porque para poder hacer el alcance tiene que darse que tenemos la parábola completa. ¿Sí? En este caso es mitad parábola. Tendríamos que, para usar el alcance, ir hasta acá. Y no tenemos la velocidad en este punto. Entonces no podríamos. Partiendo de que X va a ser igual a velocidad inicial en X por tiempo, porque ahora como estamos viendo la distancia en X, vamos a usar solamente el movimiento rectilíneo uniforme. En ese caso, mi velocidad inicial, que me la da de dato, los 120 metros por segundo, lo tomo y lo miro, lo voy a multiplicar por los segundos que obtuve en el ejercicio 1. Y esto me da que la bala va a recorrer 857 metros en el eje de las X. En el punto C me pide cuáles son las componentes horizontal y vertical de la velocidad de la bala cuando cae al agua. Es decir, que tenemos que averiguar cuando cae en el agua va a tener una determinada velocidad. Esta velocidad va a tener
velocidad en X, y va a tener una velocidad en Y. Quiero saber cuál es el valor de estas medidas. Para eso voy a buscar, por un lado, velocidad final del X, como es constante, son los 120 metros por segundo que me daba el ejercicio en la primer punto. Para el usar ahora el de las Y, es lo que averiguamos en realidad, lo que yo averigué, mejor dicho, en el ejercicio A. Si hubiese la fórmula que usó recién su compañera, que es directo, no buscaría, ya no la tendrían resuelta, así que tendrían que buscarlas ahora. Velocidad final a través de esa fórmula y obtienen que son los 70 metros por segundo. Con las dos valores de X y de Y, lo que voy a hacer es averiguar mi velocidad final. ¿Cómo lo averiguo? ¿Se acuerdan cuando veíamos vectores? A través de, primero, su módulo, es decir, el cuadrado de los componentes, y a esto le hago la raíz cuadrada, Pitágoras, y me da que la velocidad final es de 139 metros por segundo. ¿Y en qué inclinación? Entonces ahí usamos shift tangente de cateto opuesto sobre cateto adyacente, es decir, shift tangente de 70 sobre 120 me da 30 grados. Es decir, que este vector amarillo con respecto al horizontal está a 30 grados y mide 139 metros por segundo. Bien, hasta acá llegamos con la actividad de hoy. Nos va a quedar la guía de ejercicios de práctica. Háganlas el jueves, lo vemos juntos, un par de ejercicios, para ya tenerlo resuelto y visto para el examen, el parcial que va a ser el jueves de la semana que viene.